Buenas tardes a todos, les habla Jorge Luis Bolaño Araujo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de la carrera de Ingeniería Electrónica. El día de hoy pues les vengo a hablar sobre una calculadora básica electrónica realizada en LabVIEW para el curso de software avanzado para ingeniería. Bueno, aquí les voy a explicar más o menos en qué consiste mi calculadora, donde tiene un convertidor que nos dice la resistencia en ohmios, se la aplicamos acá y él nos va a dar un equivalente a lo que equivale la resistencia en miliohmios y en kiloohmios. Ahí podemos apreciar. En segunda opción tenemos el voltaje, en tercera opción tenemos la corriente, la resistencia, la inductancia y la resistencia según el código de colores, que ya las vamos a ver a continuación. Ya les voy a mostrar cómo hace para convertirlo del voltaje. Aquí nos podemos dar cuenta que si le cambiamos la resistencia, una resistencia de 10 y una corriente de 5, vamos a tener un voltaje de 20, como lo pudimos apreciar. Pasamos a la corriente. A la corriente también hacemos lo mismo, ponemos la resistencia de 20, cambiamos en vez de la corriente el voltaje y nos va a dar una corriente de 0.1. Pasamos a la resistencia. En las resistencias tenemos para agregar los elementos de la resistencia y podemos calcular la resistencia en equivalente en serie y equivalente en paralelo, como podemos ver. Le agregamos el valor, tenemos un botón para agregar, un botón para eliminar dicha resistencia y podemos ver el valor en las dos equivalentes que le dije, ya sea tanto en serie como en paralelo. Y ahí están viendo la utilización del botón eliminar. Pasamos a la inductancia. La inductancia también tiene los dos mismos botones de agregar y eliminar. También podemos ver la inductancia equivalente en serie y la inductancia equivalente en paralelo, como podemos apreciar. Ya aquí en última opción, vamos a pasar a la resistencia según el código de colores. Ahí ya dependiendo el número de las bandas de nuestra resistencia, él va a hacer el cálculo a cuánto equivale cada resistencia según el código de colores. Vamos a seleccionar aquí rojo, aquí vamos a poner naranja y aquí vamos a poner el amarillo. Es equivalente al número ese que pueden apreciar ahí. También tenemos la opción de exportar si lo queremos mandar a una tabla de Excel donde la podemos exportar. Abrimos el archivo de exportación. Vamos a abrirlo. Y ahí vamos a apreciar el valor de acuerdo a la banda. En la banda 1, 2, en la banda 2, 3 y en la banda 3, 4 y el resultado de la resistencia final como tal. Y aquí en esta parte pues vengo a hablarle de cómo se desarrolló la calculadora. Este es el diagrama de bloque. Ahí podemos darnos cuenta que en el caso del convertidor tenemos ahí lo de la resistencia y podemos ver que se multiplica por 1000 en el caso de miliohmio y en el caso de kiloohmio se divide por 1000. Y en el caso del voltaje, pues tenemos la resistencia y tenemos la corriente, la multiplicamos y nos da pues el voltaje. Se me había pasado por alto explicarle que acá al inicio tenemos la calculadora, el iniciador de la calculadora como tal, y tenemos al final el stop de la simulación de la calculadora. Así se hace el procedimiento del voltaje. Pasemos al siguiente. Bueno, aquí en el caso de la corriente podemos darnos cuenta que para que nos dé el valor de la corriente tenemos que dividir el valor del voltaje entre el valor de la resistencia en ohmios y nos da la corriente como tal. Bueno, aquí en el caso de la resistencia, pues tenemos el botón de nuevo elemento, tenemos al igual que en las otras el inicio de la simulación y pues el stop de la simulación.
Tenemos aquí el botón agregar y el botón eliminar. Aquí es donde vamos a agregar después los intervalos para medir ya sea la resistencia equivalente en serie o la resistencia equivalente en paralelo. Ya en este caso lo que hace es pues dividir el valor de la resistencia más la sumatoria dividido y que nos da la resistencia en paralelo o en serie. En la inductancia el proceso es más o menos similar a la resistencia, donde vamos a tener la inductancia en serie y la inductancia equivalente en paralelo. Tenemos también el botón de inicio, el botón de finalizar, tenemos el botón agregar, el botón eliminar, donde podemos cambiar los intervalos de la resistencia, donde podemos ingresar un nuevo elemento y pues como se lo dije anteriormente, eh, la, la inductancia dividida más la sumatoria pues nos da el resultado a convertir. Y en último voy a explicarle el convertidor de resistencia según la banda. Bueno, aquí en la resistencia según el código de colores ya nos podemos dar cuenta que también tenemos un botón de inicio, un botón de finalizar, tenemos tres rings, eh, el ring de la primera banda, el ring de la segunda banda y el ring de la tercera banda. Pues aquí tenemos el intervalo para agregar de cada banda. En el primer intervalo podemos ver que es multiplicado por 10 y aquí en el segundo intervalo vemos que es exponenciado a la 10. Tenemos un botón de exportar. Aquí tenemos el valor de la resistencia y aquí tenemos el valor final pues de la resistencia con base a toda la operación anteriormente realizada. Pues espero que haya sido de su agrado este video y muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.